Shalom y bendiciones. Damos gracias al Eterno que nos permite nuevamente poder estudiar una porción más, una porción semanal, y de esta manera pedirle al Padre que abra nuestros ojos para ver siempre las maravillas de su Torá. Esta semana estaremos estudiando la Parashá Vaigash, Parashá Vaigash, el cual traduce como y se acercó. Y de allí entonces una reflexión que traigo en esta semana, el cual he titulado ¿A quién y por qué te acercas? ¿A quién y por qué te acercas? Esta porción comienza de la siguiente manera. Vamos a leer Génesis capítulo 44 versículo 18. Dice la Torá: Entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Leyendo más adelante, pero el versículo del 30 al 34 del mismo 44 dice: Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: Si no te vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con su hermano, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Así que de esta forma comienza entonces esta porción semanal, Vaigash, y nos sigue mostrando el desenlace desde el momento en que los hermanos de Joseph descienden a Egipto para buscar alimentos. Recordemos que la parashá pasada termina relatando el incidente cuando Joseph, sin ellos darse cuenta, hizo colocar su copa en el saco que pertenecía a su hermano Benjamín. ¿Y esto por qué? ¿O cuál es el propósito? Con el propósito de que luego los siervos de Joseph revisara a todos sus hermanos y de alguna forma quedaran ellos como culpables de robar algo que no eran de ellos, y de esta manera entonces dejar a Benjamín como rehén y servidor. Ahora, ¿por qué Joseph hace todo esto? La verdadera misión de Joseph era medir el comportamiento de sus hermanos, darse cuenta si realmente ellos habían cambiado y no iban a hacer lo mismo que hicieron con él a su hermano Benjamín. De allí que Joseph agota todos los recursos y los prueba. Obviamente, al dejar a Benjamín como rehén de su error, el más responsable era Judá. ¿Por qué? Porque él era quien previamente abogó frente a su padre Jacob de llevarse a Benjamín a Egipto frente a Joseph para que pudiera obtener alimentos. Por eso, esta porción comienza diciéndonos que Judá se acercó a Joseph, y esto fue precisamente antes que él se revelara y mostrara a sus hermanos. Algo también interesante es que esto también nos enseña que Joseph, mostrándonos lo profético y de allí la figura de Mashiach ben Yosef, también antes de mostrarse como Mashiach ben David, veremos que casa de Judá, nuestro hermano mayor, el pueblo judío, se acercará a la revelación del Mashiach en la persona de Yehoshua. ¿Por qué? Porque será un trato directamente del Eterno con ellos. Lo otro que aquí vemos es que la cercanía de Judá delante de Joseph
era para abogar por su hermano, y si era posible entonces quedar él como siervo en lugar de su hermano. Por eso, al leer todo esto, la forma como Judá se expresa delante de Joseph es buscando conciliar la situación y rogando la libertad de su hermano a cambio de quedarse él como prisionero. ¿Qué vemos con todo esto? Vemos un Judá diferente, un Judá que se pone como fiador de su hermano, un Judá que prefiere dar o servir de garantía antes de que esa situación termine por matar a su padre. Vemos un Judá que rectifica su error, que actúa totalmente diferente al episodio de cuando a Joseph lo echan en la cisterna y de él fue que salió la idea de venderlo, demostrando que no le importaba ni a Joseph ni lo que su padre pudiera sentir al darse cuenta de la supuesta muerte de Joseph. En cambio, pasa el tiempo y ahora vemos a un Judá que sí le importa a su hermano Benjamín y también le importa lo que su padre puede sentir, al punto que solo quiere ser un protector de su hermano y responder por él, al punto que si es necesario sacrificar su vida por su hermano, lo iba a hacer. ¿Qué es lo más interesante de esto? Que siglos después vemos a un hombre llamado Yehoshua, que viene de ese mismo linaje de Judá, y con la misma perspectiva viene a ser un fiador de un pueblo, para dar libertad a los cautivos, no importando su vida, sino al contrario, dando su vida por sus hermanos, por el rescate de un pueblo, por ti, por mí. Ese Yehoshua fue el que nos encargó una misión y quien nos dijo que haríamos cosas mayores que él. Ese Yehoshua es nuestro rabí y cuyas enseñanzas nos acercan al Padre. Ese Yehoshua fue el que nos enseñó a confiar en el Padre y nos estableció un modelo de oración llamada Avinu, Padre Nuestro, para que sobre esa base entonces nosotros pudiéramos conectarnos con el Padre y tener una relación con Él. Ese mismo fue el que dijo que la única manera de ir al Padre era a través de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero también nos dijo que el fundamento de la Torá era el amor al Eterno y el amor al prójimo. De allí que toda la Torá se resume en el amor, y al único que debemos acercarnos es al Eterno a través del Mashiach. Esa cercanía al Padre nos permitirá también impregnarnos de sus atributos para ser como Él, para ser altruista, para amar al prójimo, para abogar por otros, si es posible, para dar la vida por nuestros hermanos, para amar la creación bendita, para ser de bendición, para ser un puente que haga que otros, que el ser humano se conecte con el Eterno. Pero también ayudar a nuestros hermanos de la fe, a restaurarlos y no destruirlos, a edificarlos y no a derrumbarlos, a levantarlos y no a pisotearlos. Nuestro deber es, en este tiempo, poder unirnos al Eterno y su Torá,
para de esta manera entonces ser de bendición a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque en definitiva ese es nuestro rol profético. Debemos cuidarnos de querer agradar al judío, casa de Judá, y peor aún, querer buscar la aprobación de ellos. Nuestro deber es agradar al Eterno y buscar la aprobación celestial para asumir nuestro llamado en este tiempo de hacer que retornen los dispersos de Israel y con ellos los justos de las naciones. Recordemos la parábola del hijo perdido. Él llegó buscando a su padre, no llegó buscando a su hermano. Llegó haciendo teshuvá. No vamos a agradar al judío, y del judío se encarga el Eterno, porque así como Judá se acercó a Joseph, así también casa de Judá se acercará a la revelación de Yehoshua como Mashiach. Pero eso queda simplemente a potestad del Eterno. Nuestro esfuerzo continuo debe ser por acercarnos al Eterno, por acercarnos al Mashiach, a la Torá que Él nos enseñó, y de esta manera ser portavoces de esta palabra profética, la más segura, ser portavoces de esta verdad que está oculta o que estaba oculta, pero que ya hoy está siendo revelada, está cobrando vida. Santiago 4.8, Jacob 4.8 dice: acercaos a Elohim, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Por lo tanto, sigámonos acercándonos al Eterno, haciendo los cambios necesarios y las rectificaciones pertinentes, asumiendo la Torá como nuestro estilo de vida, pero también mostrando al Mesías, al Mashiach de Israel, como medio de justificación, y también mostrando la Torá como medio de santificación, porque sin santidad nadie verá al Eterno. Así que el Eterno nos ayude a acercarnos a Él y no a los hombres, porque como dijo Yehoshua, separado de Él nada podemos hacer. Así que sigamos adelante, acercándonos al Eterno con un corazón sincero, pidiendo su dirección para ser de bendición en este tiempo profético que nos ha tocado vivir. Este tiempo de vuelta a casa, el tiempo de retorno, el tiempo de la redención, el tiempo del despertar de arriba, el tiempo de los talones del Mashiach, el tiempo que nos acerca cada vez más al cumplimiento de lo profético, al cumplimiento del Malhut Hashamayim, del reino de los cielos, y de esta forma entonces poder ser parte de la redención final. Así que el Eterno nos ayude a que solo podamos acercarnos a Él, y de esta forma entonces ser instrumentos valiosos en este tiempo salvífico y redentivo. Shabbat Shalom, Leitraot.